Estamos en el Campeonato del Mundo de Ajedrez entre José Raúl Capablanca y Emmanuel Lasker. Esta partida se jugó en La Habana en el año 1921. Esta partida es la número 5 y esta partida prepárate porque no tiene nada que ver con las 4 anteriores que he subido y que acabaron en tablas. Aquí va a haber un ganador y es José Raúl Capablanca, que es el inicio de una leyenda. Piezas blancas para José Raúl Capablanca y piezas negras para Emmanuel Lasker. Capablanca empieza el juego con D4, Lasker contesta D5, caballo F3, caballo F6, C4, E6, alfil G5, caballo B D7, E3, alfil E7, caballo C3, enroque por parte de Emmanuel Lasker, torre C1, B6, C por D5, E por D5, dama A4, C5 y Capablanca juega dama C6 amenazando a la torre que está en A8. Torre B8, caballo por D5, alfil B7 se amenaza a la dama. Caballo por E7, jaque, dama por E7 y dama A4. Torre B, C8, dama A3 clavando al peón que está en C5, dama E6, alfil por F6 y aquí viene la primera imprecisión del Lasker en la partida. Ojo, imprecisión, no error. Según Stockfish, lo mejor aquí hubiera sido jugar alfil por F3. Vamos a ver lo que dice Stockfish. Stockfish dice que lo mejor es jugar alfil por F3, a lo que hubiera seguido alfil A6, alfil D5, alfil por C8, torre por C8, alfil E5, caballo por E5, D por E5, alfil por G2, torre G1, dama H3, dama A4, dama por H2, rey E2, dama H5, jaque, rey E1, dama H2. Se llevaría una variante de tablas. Lo que dice Stockfish. Pero Lasker, con piezas negras, jugó dama por F6. Ahora sí, se amenaza al caballo que está en F3. Capablanca juega alfil A6. Si, bueno, aquí, si alfil por F3, ¿qué es lo que va a suceder? Se produce una combinación en la cual las negras sacrifican la calidad, es decir, Lasker. Alfil por F3, jugó Lasker, alfil por C8, capturando la torre, torre por C8, G por F3, dama por F3, amenaza la torre de H1, torre G1, torre E8. Y ahora fíjate que se está amenazando C por D4 y no se puede capturar en A7 porque seguiría torre por E3. Y si F por E3, dama por E3, el rey tendría que ir a D1 a F1 y cae cualquiera de las dos torres blancas. Así que dama D3, juega capa blanca, G6, rey F1 y aquí viene un error, ya no es una imprecisión, es un error por parte de Lasker. Lasker debería haber jugado aquí caballo F6. Va a jugar torre E4 y además Lasker, bueno, Lasker podría haber jugado caballo F6, hubiera seguido torre D1, dama F5, rey G2, C por D4, dama F3, dama G5, jaque, rey H1 y dama H4. Y la posición está más o menos igualada, a pesar del desequilibrio de material. Sin embargo, Lasker en lugar de la correcta caballo F6 jugó torre E4. Torre 4, pero es que Capablanca ahora no aprovecha ese error, porque Capablanca se podría haber colocado ahora por delante. La forma correcta de aprovechar el error que es torre 4 hubiera sido jugar torre G3. Vamos a verlo. Torre G3, a lo que hubiera seguido dama H1, jaque, rey G1, dama F3, D por C5, caballo por C5 amenazando a la dama y dama D1. Fíjate que se amenaza a la dama, no se puede capturar en E3 porque sigue dama D8. Y si la posición se simplifica, se entrará en un final favorable a las blancas. Así que tras torre E4, que es lo que ha jugado Lasker, Capablanca con la jugada torre G3 podía haberse colocado por delante, pero no lo hizo. Jugó dama D1. Dama D1, lo que jugó Capablanca, como he dicho, también es un error. Dama H3, jaque, torre G2, se amenazaba al peón de H2, separa ambas amenazas. Y aquí viene otro error de Manuel Lasker. Manuel Lasker va a jugar ahora caballo F6. Lo correcto hubiera sido C por D4. Vamos a ver lo correcto. C por D4, torre C8, jaque, rey caballo F8,
Fíjate que tras caballo se amenaza la dama. Torre de 8, D por E3, dama D6, amenazando con la dama y con la torre al caballo de F8, hay que defenderlo. Dama H6, F por E3, torre por E3 y torre G3. Esto es lo mejor para las negras. La posición, pues fíjate, las blancas tienen una torre y las negras tienen un caballo y dos peones. Pero bueno, Lasker, en lugar de C por D4, que es lo correcto, jugó caballo F6, que es un error. Caballo F6, la partida siguió rey G1, C por D4, torre C4 y ahora Lasker vuelve a cometer otro error. Va a jugar D por E3. Lo correcto hubiera sido jugar dama F5. Vamos a ver lo correcto. Dama F5 hubiera seguido torre por D4, torre por D4, E por D4, dama D5, B3 y rey G7. Y las negras pueden defenderse. Bueno, pueden defenderse. La posición negra es difícil. Pero bueno, podrían más o menos defenderse. Tras torre C4, las que juega la incorrecta D por E3, como he dicho antes, es un error. Torre por E4, caballo por E4, dama D8, jaque, rey G7, dama D4, jaque, caballo F6 para taparse del jaque. F por E3, fíjate que se estaba amenazando F2. F por E3, dama E6, se amenaza al peón de A2 y Capablanca defiende de manera indirecta al peón de A2. Juega torre F2. La dama no se puede ir de E6 porque cae el caballo que está en F6, que está amenazado por la dama de D4 y por la torre de F2. G5, juega Lasker. Y aquí viene un error de Capablanca. En este momento la posición blanca es ganadora. Pero Capablanca podría haber aumentado su victoria y haber conseguido una posición mucho más ventajosa con la jugada E4. Capablanca va a jugar aquí H4. Si en lugar de H4 Capablanca hubiera jugado E4, fíjate lo que hubiera pasado. E4 hubiera seguido dama G4, jaque, rey H1, dama E6, torre F5, se amenaza al peón que está en G5, H6 para defenderlo y dama E5. Y fíjate que aquí se cambian damas y se entra a un final favorable para las blancas. El peón de A2 no se puede capturar. La dama no se puede ir de E6 porque cae el caballo que está en F6. Vamos a la posición inicial. G5 es lo que acaba de jugar Lasker y Capablanca, como he dicho antes, con la jugada E4 podía haber acelerado el camino hacia la victoria. Pero Capablanca juega caballo, H4, que es un error. Gracias a Dios, Lasker también se equivocó y va a jugar aquí la incorrecta G por H4, que es un error. Lo correcto hubiera sido jugar rey G6. Vamos a ver lo correcto. Lo correcto hubiera sido jugar rey G6, hubiera seguido H por G5. Fíjate que está amenazando al caballo y el peón no se puede capturar porque sigue dama F4. Caballo E4, atacando a la torre y al peón que está en G5. Dama D3, clavando al caballo y ahora se amenaza torre F6. Dama G4, jaque, torre G2, dama F3, B3, dama F5, dama C2, rey G7 y dama C7. Con la idea de jugar dama F4. Y esta posición es ganadora para las blancas. ¿Vale? Pero tras H4, que es lo que ha jugado Capablanca, que es un error, las que le juega la incorrecta G por H4, lo cual le da un respiro a Capablanca. Dama por H4, se amenaza dama G5, caballo G4, juega Lasker amenazando a la torre que está en F2 y al peón que está en E3, dama G5, jaque, y aquí viene un error serio de Lasker. Aunque la posición negra ya es difícil, lo mejor aquí, lo menos malo hubiera sido jugar dama G6. Vamos a ver lo menos malo. Lo correcto hubiera sido jugar dama G6 y tras cambiar damas con dama por G6, H por G6, torre F4,
caballo por E3, rey F2, caballo D5, torre D4 y caballo F6. Las negras pueden resistir, pueden aguantar. Bueno, tras dama G5 jaque, como he dicho antes, dama G6 hubiera sido lo correcto. Lasker juega rey F8, se amenaza ahora a la torre que está en F2, torre F5, H5, dama D8 jaque, rey G7, dama G5 jaque, rey F8, dama D8 jaque. Bueno, hay que tener en cuenta que estas partidas se hacían a modo clásico y estas jugadas se hicieron para ganar tiempo. Rey G7, dama G5 otra vez. Aquí en lugar de dama G5, las blancas podrían haber jugado mejor dama D4 jaque, lo que dice Stoffi, fíjate. Stoffi dice dama D4, rey G6, torre D5, F6, dama D3 jaque, rey H6, E4, caballo E5, dama E3 jaque, rey G6 y dama F4. Hubiera sido mejor, pero bueno. Dama G5 jugó capa blanca, rey F8, B3. Se amenaza ahora al peón que está en H5, dama D6. Ahora no se puede capturar porque sigue dama G3, dama F4, dama D1 jaque, dama F1 y aquí viene un error de Emanuel Lasker. La posición negra ya es difícil, pero aquí Lasker debería haber jugado dama D7. Lasker va a jugar dama D2. Vamos a ver lo correcto. Lo correcto hubiera sido jugar dama D7, hubiera seguido dama F3, caballo por E3, torre E5, caballo G4 y torre por H5. Hubiera sido lo mejor, pero Lasker jugó dama D2. Fíjate, antes de jugar dama D2, fíjate que se está amenazando torre por F7. Y no, bueno, se amenaza la dama, el peón no es capturable. Con esta jugada, dama D2, Lasker está amenazando mate en H2. Pues bien, aquí viene ahora un error de Capablanca. Capablanca va a jugar torre por H5 para proteger el mate aquí en H2. Sin embargo, Capablanca tenía un camino directo hacia el mate, con torre por F7. Vamos a verlo. Torre por F7, rey E8, torre F8, jaque, rey D7, dama F7, jaque, rey C6, torre C8, jaque, rey D6, torre D8, jaque, rey E5, dama E7, jaque, rey F5, torre F8, jaque, caballo F6, torre por F6, rey G5, dama E5, jaque, rey H4, dama E4, jaque, rey G3 y torre F3, jaque, mate. ¿Vale? Tras, como he dicho antes, torre por F7. Torre por F7 llevaba al mate, pero como Lasker amenaza mate aquí en H2, Capablanca fue incapaz de ver el mate directo que se produce tras torre por F7. Jugó torre por H5, una jugada muy humana, no fue capaz de verlo. Caballo por E3, contestó Lasker, dama F3, dama D4, dama A8, jaque, rey E7, dama B7, jaque, y aquí viene el error que le cuesta a Lasker la partida. Aquí Lasker tenía un camino hacia las tablas. Muy difícil de ver, pero lo tenía. Lasker va a jugar rey F8 y eso es lo que le lleva a la derrota. El camino hacia las tablas empieza con rey D6. Hubiera seguido dama F3, caballo D5, jaque descubierto, rey F1, dama D2, A3, A5, A4, F6, torre por D5, dama por D5, dama por F6, jaque, rey C5, dama C3, jaque, rey D6, rey E2, dama E4, jaque, rey E2, dama G2, jaque, rey D3, dama G3, jaque, rey C4, dama por C3, jaque, rey por C3, rey C5, rey C2, rey C6, rey B2, rey D5, rey C1, rey C5 y aquí esta posición es de tablas. Bien,
hemos visto cuál es el camino hacia las tablas, con rey de 6. Línea que nos ha indicado Stockfish 16. Aquí lo puedes ver. Un humano es muy difícil de verlo. Lasker no fue capaz de verlo. Lasker jugó rey F8, que es un error, y ahora con la sencilla dama B8, jaque, Lasker se rindió. Esta es la quinta partida, es la primera victoria de Capablanca. Capablanca se coloca por delante en aquel match del Campeonato del Mundo, en el cual ganaría y va a ganar, y Capablanca se va a convertir en el tercer campeón del mundo. También hay que decir que Lasker es un genio, para muchos es el mejor jugador de todos los tiempos. Hay que tener en cuenta que estuvo 27 años como campeón del mundo, como número uno, superando a Karpov y a Kasparov en ese sentido, como jugador que más tiempo ha estado en lo alto. Bueno, espero que te haya gustado esta partida y nos vemos en la siguiente partida.